agosto, ¿ya? Y de la siguiente semana, que sería ya la semana del 30 y la semana del 6, vamos a dedicar esas 2 semanas al módulo de hígado. El módulo de hígado va a ser dado por medio de seminarios, ¿sí? Entonces, anoten por favor. Vamos a ver hipertensión portal, porque ustedes se van a dividir los temas. Vamos a ver hipertensión portal. Vamos a ver cirrosis, complicaciones de la cirrosis. Tenemos las 3 complicaciones. Tenemos ascitis, encefalopatía y hemorragia digestiva alta variceal. Vamos a ver hepatitis B, hepatitis C, cáncer de hígado y trasplante hepático. Entonces, ustedes se reparten esos temas. Si hay un tema muy extenso, lo pueden hacer en los 2 grupos, pero quiero y necesito, a ver, tiene que ser presentado por diapositivas, en Word o PDF, y también lo necesito impreso. Cada grupo me lo hace llegar, así sea al hospital, uno solo lo recoge, pero necesito impreso el trabajo grupal, por grupo. Alison, ¿qué es que te pasa? Estoy que te veo que haces unas caras ahí. Entonces, no sean así, que yo les he dado todas las clases, es la primera vez que les mando seminario, es lo justo, porque deben de tener nota de seminario, ¿ya? Imagínense, ¿quieren que les mande seminario todas las clases? No, ¿verdad? Alison dice que sí, quiere hacer el seminario. Ya, entonces, chicos, a ver, Melanie, no llores. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a, o sea, todos en el grupo quizás no van a exponer, porque es mucho el tiempo, pero no significa que no van a trabajar, que no van a ayudar a hacer las diapositivas, el trabajo, ustedes se reparten. Pero lo que sí quiero que quede claro es que en el momento de la exposición, por ejemplo, si alguien falta, no se conecta, se le va la luz, se le va el internet, X, yo designo a cualquiera del grupo y tiene que seguir con el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que todos deben de manejar el tema, ¿sí? No es que solamente va a estar designada una persona, porque yo puedo también elegir y escoger que del grupo me digan, doctora, vamos a exponer 4, y yo diga, ok, pero quiero que me hable tal persona de este tema. Tienen que estar preparados todos en el grupo, porque la nota es así, para todos, ¿bien? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan? Entonces, quedamos chicos con ustedes. 24 la lección, ahí tenemos una nota y tenemos la nota del seminario, ¿verdad? Ya. Y con respecto a la página de Facebook, que me está pasando el tiempo y hasta el día de hoy puedo ver lo que ustedes han trabajado. Me dijeron ayer que un compañero de ustedes es el que, no de ustedes, sino del otro grupo, es el que creó la página y que creo que no pueden ingresar o algo así. Sí, la presidenta del grupo, si es que no me equivoco, el grupo 3, me estaba diciendo de que no podía entrar porque ella les tocaba subir la información. Y entonces le estábamos hablando a Jean-Pierre, creo que es el chico, del grupo 4, que él creó la página,
estamos diciendo que tampoco él puede entrar. Así que estamos arreglando eso como así. O sea, ustedes dominan tan bien todas las redes sociales y justo la página de Facebook de gastroenterología no pueden entrar. ¡Qué sorpresa, chicos! Nada de TikTok. Entonces, que por ahí me están escribiendo TikTok. Eso no va conmigo, chicos. No va conmigo, ni como profesional, ni como docente, ni personal. O sea, no, no y no. Bien. Bueno, entonces, Melanie, por favor, entonces que creen otra página. O sea, si es tan fácil, pongan otra vez otra página, si es que no se acuerda de la contraseña, yo qué sé. Pero que alguien lo elabore, ¿sí? Que se va a acabar Instagram. ¿Qué quieren hacer? ¿En vivos? Los que dan las ideas, bueno, que ellos lo van a realizar, doctora dice. Sí, están quedando ideas ahí. Bueno, chicos, avancemos. Hemos estado viendo todo lo que es patología esofágica, patología gástrica, con sus respectivas complicaciones que hay, tanto como es cáncer gástrico, hemorragia digestiva, alta, baja. Vamos ahora, para seguir como que la misma línea, vamos a entrar a lo que es patología intestinal. Dentro de esto vamos a ver hoy dos temas importantes, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, que están subclasificadas en dos grandes enfermedades muy conocidas, como son la colitis ulcerosa, colitis ulcerativa, y la enfermedad de Crohn. Ambas patologías son muy parecidas y similares tanto en sus manifestaciones clínicas como en su manejo, pero hay que especificar bien cada cual porque cada una tiene un pronóstico y una complicación diferente, que es lo que yo debo de saber para evitar que se presenten dichas complicaciones en los pacientes. La importancia que yo le quiero dar al tema de hoy es que como existe esta patología y está muy subdiagnosticada, o sea, la gente prácticamente no la tiene como un diferencial, yo creo que ustedes deberían de hoy salir con el concepto de empezar a sospecharla cuando tengan un paciente con los síntomas y signos que vamos a conocer. Si ustedes con esta clase en adelante empiezan a sospechar en enfermedad inflamatoria intestinal, creo que he logrado el objetivo de la clase. ¿Por qué? Porque no lo piensan, no se les ocurre y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar con la definición de la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, que es una enfermedad crónica que se caracteriza porque justamente la inflamación de la mucosa colónica se hace presente, es difusa y va a comprometer el recto y se extiende en forma ascendente. Fíjense aquí con el punterito cómo las estoy enseñando. Empieza del recto y va subiendo colon sigmoides, colon transverso, colon ascendente, ciego. Va de esta forma la presentación. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque el Crohn, la diferencia es que empieza de la boca al ano. El Crohn afecta todo el tubo digestivo. Colitis ulcerativa, como su nombre dice, colitis de colon, solamente está afectando el colon. Eso es la primera gran diferencia entre las dos patologías. Cuando aparecen las lesiones, ustedes deben de también conocer que la siguiente diferencia es que en la colitis las lesiones son continuas y simétricas. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos un corte aquí del colon, vamos viendo que si está afectada este segmento, está afectado en toda su circunferencia. En el Crohn, como puede afectar de la boca al ano, también puede verse afectado el colon. En el Crohn, en cambio, las lesiones son tipo parches. Hay zonas de mucosa sana, zonas de mucosa comprometida. Se ve como un tablerito de ajedrez. En cambio, en la colitis ulcerativa llama la atención que toda la parte afectada está tomada, está lesionada. No hay
zonas sanas donde está la lesión. No es que puede afectarse todo el colon, como puede afectarse un segmento. Por ejemplo, si afecta el recto, será una proctitis. Si afecta la parte solamente izquierda, será una colitis izquierda. Si afecta la parte derecha, será una colitis derecha, etc. Tenemos que saber que esta enfermedad va a tener remisiones y exacerbaciones. ¿Qué es remisiones? Va el paciente a estar sin síntomas, sin molestias, durante mucho tiempo, meses, años, semanas, días, pero puede estar mucho tiempo. De repente puede haber alguna alteración en el paciente, descontinúa el tratamiento, está con una enfermedad o una comorbilidad, está ante un evento de estrés o alguna otra complicación y reaparecen los síntomas y se pueden exacerbar estos síntomas. Deben de conocer que todo el patrón en adelante va a ser de esta manera. Episodios de tranquilidad, episodios que en realidad el paciente la va a pasar muy, pero muy mal. Entonces, como yo no tengo una estabilidad, una tranquilidad, este paciente obviamente va a tener alteración de su estilo y de su calidad de vida, porque va a estar con la sensación de que en cualquier momento puede reaparecer los síntomas y va a verse afectado, enfermo, en cama, ingresado, etc. Entonces, sí afecta la parte social esta patología por el mismo hecho de que no se puede mantener en el tiempo asintomático durante siempre, sino que tiene periodos de remisión y de exacerbación. La presentación de esta patología se puede dar en más del 80% entre los 20 y 30 años. Imagínense esta edad es difícil para que alguien en plena productividad se enferme. Entonces, ¿quiénes están en esta edad? Ustedes, están los que ya están por graduarse, están las personas que recién están tratando de conseguir un empleo. Esto quiere decir que la afectación en este grupo etario es importante porque es un grupo activo laboralmente. Hay un segundo pico de presentación que se da entre los 60 y los 70 años. La relación hombre-mujer es 1 a 1, así que puede haber tanto hombres como mujeres con la enfermedad. Miren, cuando hay estas etiologías desconocidas es cuando más problema tenemos porque intervienen varios factores en la enfermedad, ambientales, inmunológicos y genéticos. Dentro de los ambientales tenemos que como factor de riesgo se ha encontrado que aquellos países industrializados, aquellos países donde la población vive en la zona urbana, donde hay un alto nivel socioeconómico, van a presentar mayor riesgo de tener esta patología. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, doctora? Si supuestamente el estándar de vida es mejor, la calidad, no va por ahí el asunto va por el estilo de vida. Rápido, con estrés, comen en la calle, comen chatarra, no se cuidan, toman licor, fuman porque manejan un ambiente social diferente. En cambio, en los países menos desarrollados, ¿verdad? No hay este factor de riesgo que es esta alimentación inadecuada, aunque a veces el nivel socioeconómico hace que no te alimentes bien, pero es relativo, porque tú, el no alimentarte bien, pero estás consumiendo aunque sea alguna proteína, así sea un huevo, así sea una lata de atún, pero no estás comiendo la comida chatarra rápida de las franquicias en donde tú también están estos alimentos conservados, comida congelada, no estás comprando porque no tienes la capacidad económica para estar comprando. En cambio, un nivel socioeconómico más alto, todo es rápido, afecta. Pero es importante también que ustedes sepan que el alto consumo en grasa y azúcares refinados, pastelería, dulces, bocaditos, también es un factor de riesgo. Justamente hay ciertas
ciertas vacunas como los antipoliovirus que también están relacionados, y se ha visto que ciertos anticonceptivos podrían producir un riesgo de enfermedad de Crohn más que de colitis ulcerativa, pero no está del todo establecido como un riesgo al 100% como para decir, ¿saben qué? No se tomen la pastilla anticonceptiva. Hay factores inmunológicos, ya vimos los factores ambientales. Los inmunológicos, siempre los individuos están genéticamente predispuestos. Entonces, entenderíamos que es imposible saber a quién le va a dar CU o Crohn cuando prácticamente hay una predisposición genética. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede tener esta predisposición, pero como estamos en un perfecto equilibrio de nuestro sistema humoral, de nuestro sistema inmunológico, de nuestra flora intestinal, aparentemente no aparecen los síntomas. Pero si aparece un estrés, una pérdida, un cambio, me cambié de trabajo, me quedé de año, no pude viajar, se murió un familiar, etcétera, esto, más factores de riesgo como una mala alimentación, más la predisposición que tú tengas o la susceptibilidad, puede gatillar o puede ser el disparador para que empiece a presentar síntomas este paciente. Entonces, como es una respuesta inmune, el paciente, si está en un estado de equilibrio, aparentemente podría tener la predisposición y no presentar sintomatología. Pero si este paciente con predisposición aparece el desequilibrio de todos los factores más la microbiota intestinal, puede empezar esta patología. Y dentro de los factores genéticos se ha visto esta susceptibilidad que tiene este individuo y es importante saberlo ya que, como les repito, cualquiera de nosotros podría estar con esta predisposición, sino que simplemente como mantenemos un equilibrio de nuestra vida, no se puede hacer manifiesto los síntomas. De ahí la importancia de manejar el estrés adecuadamente, de disminuir los niveles de ansiedad, de buscar ayuda si tenemos crisis de pánico, problemas, situaciones muy agobiantes, porque el organismo en cualquier momento puede desencadenar humoralmente o algo autoinmune esta patología. El diagnóstico no es tan fácil. El diagnóstico es una combinación de hallazgos clínicos, o sea, síntomas, es una combinación de estudios endoscópicos, es una combinación de toma de biopsias dentro de la endoscopía, de imágenes y de laboratorio. ¿Por qué nosotros decimos que no es tan fácil? Porque vamos a adelantar aquí una diapositiva solamente para que leamos. Y si yo les digo que dentro de las manifestaciones clínicas tengo diarrea y dolor abdominal, ustedes sean honestos. Si les llega alguien con diarrea, dolor abdominal y fiebre, ¿qué es lo primerito que se les viene a la cabeza como diagnóstico en un paciente? Infección. ¿Verdad? Eso es lo primero que vamos a pensar. Y hay que ser honestos. Cualquiera de nosotros pensaría en eso. Y por eso es que les digo que está subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden estar con estos síntomas. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se van a mandar antibióticos, ¿verdad? Van a mandar antibióticos, van a mandar antidiarreicos, van a mandar antiespasmódicos y váyase a la casa. Y el paciente puede ser un paciente que esté con una inflamatoria intestinal. De ahí es donde yo les digo, chicos, de aquí en adelante vamos a pensar en esta patología como un diferencial ante un paciente que presente estos síntomas. Porque si no, olvídense, no vamos a encontrar la enfermedad, no porque no haya
pacientes, sino porque los estamos confundiendo con otros diagnósticos. Entonces, si viene un paciente con diarrea a veces con sangre, viene con dolor abdominal, viene con fiebre, tengo que sospechar enfermedad inflamatoria intestinal dentro de todo mi diagnóstico diferencial que empiezo a hacer en ese momento. Y empiezo a preguntarle al paciente cuándo empezó el dolor, cómo es el dolor, de dónde a dónde va el dolor abdominal, con qué se empeora, con qué se calma, si está el dolor en las noches, si lo despierta en la madrugada, si después de defecar ya no lo siente, si cuando va a defecar lo siente. O sea, toda esa anamnesis del dolor tenemos que hacerla. Tenemos que preguntarle si ha sangrado, si no ha sangrado, si tiene pujo, si tiene tenesmo, que es esa sensación de evacuación incompleta. Tengo que preguntar si esto viene de hace 2 meses, 3 meses, 1 año, si cuando era pequeño le pasó lo mismo, si toma AINES, porque si yo tengo un paciente que tiene dolor y tiene sangrado rectal o sangrado bajo, tengo que preguntar si no toma AINES, porque puede ser que sea una hemorragia digestiva. Pero asimismo, si yo les dije que el primer pico se da entre qué edades, a ver, acuérdense. 20 y 20 y 30 años. Perfecto. Entonces el paciente, escuchen lo que les voy a decir, hace una hemorragia digestiva baja, hace unas diarreas sanguinolentas. Y si yo les dije en la clase anterior que la primera causa de los pacientes es en hemorragia digestiva baja, es el sangrado por divertículos y que se da en mayores de 60, 70 años, entonces, si tengo un paciente de 20 años, ¿voy a pensar en divertículos? No. No, No, pues, no voy a pensar en divertículos. Voy a pensar en cáncer de colon a los 20 años. tampoco. No. Vamos con otro diferencial. ¿Puedo pensar en una amebiasis? ¿Verdad? Porque puede haber diarrea con sangre, ¿sí o no? Una parasitosis tipo una amebiasis. Puedo pensar en una shigellosis, puedo pensar en una gastroenteritis. Puede ser como no puede ser, porque hay sangrado, recuerden. Entonces ya me cambia el diferencial, ¿verdad? Pero ¿puedo pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal? Sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes de aquí en adelante piensen. Puede ser. Tengo mi paciente joven, 20, 30 años, sin ningún antecedente o alguna comorbilidad y empieza a tener dolor abdominal, fiebre, diarrea sanguinolenta, proctorragia o hematoquexia, sospechar enfermedad inflamatoria intestinal. No vamos a sospechar ni divertículos, ni cáncer, ni pólipo, ni nada. Porque ya les expliqué que en hemorragia digestiva baja la causa más común es la hemorragia diverticular, pero tiene que tener mayor de 60 años. Recuerden que las segundas causas serían las angiodisplasias. Eso no se da prácticamente mucho en los jóvenes. Y después vienen las causas menos comunes, acuérdense, las hemorroides, las fístulas, etc. Entonces, es importante saber esta epidemiología de cuándo viene el sangrado, de qué grupo etario, porque nos ayuda al diferencial cuando vemos estos pacientes. ¿Tengo que preguntarle toma de AINES? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un paciente joven que por tomar AINES, porque se luxó, se hizo un esguince, se fracturó, tuvo una cirugía de rodilla, es futbolista y tuvo una fractura de fémur, qué sé yo, entonces le mandaron a tomar ibuprofeno, le mandaron a colocarse ketorolac y ha venido tomando. Este paciente joven puede ser que su sangrado sea por una úlcera péptica y que tenga hematoquexia porque sea de tránsito acelerado. O puede ser una lesión en el mismo yeyuno, una lesión de intestino medio, donde hace diarrea sanguinolenta con dolor, pero quizás no hay fiebre. O sea, ustedes van jugando ahí con los síntomas porque van descartando. Toma AINES, tomó antibióticos,
tomó algún tipo de medicamentos que yo piense que le haya causado esta diarrea, porque hay diarrea por antibióticos también. Por ejemplo, consume alguna droga. La cocaína se asocia a colitis isquémica, que la colitis isquémica produce hematoquexia, produce sangrado. Recuerden, dentro de las causas menos frecuentes de la hemorragia digestiva baja estaban las colitis, ¿sí se acuerdan? A ver, me hacen una pregunta. ¿Hasta cuántos días se puede mantener un tratamiento con AINES para evitar hemorragia digestiva? A ver. El que manda los AINES, que es prácticamente el médico o el cirujano o el traumatólogo, siempre tiene un esquema que no va más allá de 5 a 7 días, dependiendo de la cirugía, patología, etc. Lo importante es que ustedes tengan un protector gástrico cuando estén tomando AINES por algún dolor crónico o por algún posquirúrgico o porque se lesionaron. No es que yo estoy en contra de los AINES, yo estoy en contra de la no protección gástrica cuando estoy tomando AINES. Y tengo también que ver qué AINES le mando a mi paciente, qué dosificación y qué tiempo. Hoy me llegó un paciente a la consulta que había hecho ayer proctorragia, ayer, con dolor en epigastrio, y cuando lo empiezo a investigar, está tomando hace un mes ibuprofeno cada 8 horas, porque tiene una lesión, según él, o según lo que le dijo el traumatólogo, en el pulgar. Entonces andaba con una especie de férula de contención, porque no había tenido ninguna fractura. Le hice el tacto rectal, salió el guante limpio, no tenía ningún signo de descompensación hemodinámica, hizo el sangrado ayer, la proctorragia, no fue hematoquexia. Entonces le di medidas de alarma, si vuelve a ocurrir tiene que ir a la emergencia porque con un tacto rectal negativo no lo van a ingresar. Como tenía dolor en epigastrio, le mandé el omeprazol, dieta blanda y pautas de alarma, ¿verdad? ¿Cuántos días toma un paciente? Eso lo maneja el tratante que envía la medicación, pero no puedo entender cómo puedes tomar ibuprofeno durante un mes. ¿Qué es eso? O sea, o no te están dando un buen diagnóstico a nivel de la parte traumatológica u ortopédica o lo que sea, o realmente no sabes, porque a mi criterio, un tratamiento antiinflamatorio bien dado no debería de abarcar más allá de 10 días. En algo muy agudo. Hasta en los posquirúrgicos no te mandan un AINES más allá de 7 días. Se supone que te sacan los puntos a los 7 días, ¿verdad? En donde ya cualquier cicatriz debería de estar de mejor forma y donde deberías de bajar el consumo de estos medicamentos. Decir que porque tomas un mes sangraste y porque tomas es tan falso como decir que si te tomas una no puedes sangrar. Mentira. Puedes estar con una erosión gástrica que tú no te hayas hecho valorar. Puedes tener una gastropatía erosiva y con una sola toma de un AINES puedes tener una úlcera péptica. Eso se llama susceptibilidad, predisposición. Entonces, como hay pacientes que han tomado un mes AINES y no les ha pasado absolutamente nada. No, todo es relativo en medicina, nada es absoluto, pero yo sí prevengo. Entonces, yo mando un protector gástrico si yo veo que mi paciente va a estar con una toma de AINES más allá de 3 días. Debo de mandarle un protector gástrico. La cocaína se asocia a colitis isquémica y también debo de preguntar a los pacientes si han viajado, pero esto más se da en pacientes que viven en zonas industrializadas, en países de primer mundo, cuando ellos viajan a países subdesarrollados, por lo general podrían tener una amebiasis por una histolítica, con lo cual podrían tener diarrea sanguinolenta. También nosotros acá, bueno, prácticamente estamos ya inmune con eso, ya vivimos desparasitando, nos vivimos ayudando. La diarrea del viajero, ¿a eso se refiere? Sí,
Claro, pero casi a nosotros como que no nos dan mucho, creo, ¿no? O sí, no sé. No, casi no. Nosotros comemos cualquier cosa aquí y prácticamente somos inmunes. Vamos al mundo entero y comemos cualquier cosa y no nos pasa nada. Pero alguien de afuera viene acá y olvídense, va y se come un ceviche, se come una cosa extraña para ellos y he tenido gente que ha ido a parar al hospital por la deshidratación. Personas también con el hábito de fumar, dentro de los hábitos sexuales existe el coito anal, que también podría explicar causas de proctitis infecciosas, donde yo debo descartar que no sea una proctitis por alguna enfermedad de transmisión sexual, con lo cual dentro del diferencial también tengo que pensar esto y también tengo que preguntar. Antecedentes quirúrgicos, familiares, enfermedad inflamatoria intestinal en algún familiar de primer grado, también debería de preguntar. Como ya vimos, la forma de presentación es variable, ya que cada paciente es diferente y depende mucho de la extensión de la enfermedad y las manifestaciones. Pero lo más común es que el paciente tenga diarrea y que esta diarrea sea crónica y que tenga sangre. O sea, debe de cumplirse eso. O sea, una diarrea crónica más allá de 30 días, que esté con sangre, que tenga moco, que tenga pus, que tenga pujo el paciente, que tenga tenesmo, esa sensación de evacuación incompleta. Y si estos síntomas son muy grandes, o sea, 6 diarreas diarias, todas con sangre, con pujo, tiene el paciente fiebre, estos son signos de severidad. O sea, es un paciente que ya está con una patología no tanto leve, sino severa. El dolor abdominal se presenta tanto en el Crohn como en la CU y puede estar o puede ser de tipo cólico, puede el paciente estar distendido y puede ser predefecatorio. Entonces, duele el abdomen, va a defeca y debería de calmar, aunque muchas veces persiste. Entonces, no me dan un criterio absoluto. Puede tener dolor como no puede. Puede ser antes de la defecación y mejorar como tampoco puede. Ustedes grábense que hasta aquí vamos. Diarrea, con moco, con sangre. Puede haber pujo, tenesmo y puede haber dolor abdominal. Fíjense cómo quizás esos síntomas a ustedes en primera instancia no los hagan pensar en colitis ulcerativa. Van a pensar en gastroenteritis, van a pensar en otro tipo de patologías. Yo quiero que desde hoy en adelante, cuando ustedes en algún momento vean este tipo de pacientes, sospechen inflamatoria intestinal. Empiecen a sospechar y a buscar, porque lo van a encontrar. También puede haber pérdida de peso en estos pacientes. Puede haber la fiebre que se asocia a brotes severos. Puede haber astenia y anorexia. También hay un porcentaje de estos pacientes que presentan manifestaciones extraintestinales como eritema nodoso, pioderma, pioestomatitis, artritis periférica. Entonces quizás ellos no vayan al gastroenterólogo en primera instancia, sino que vayan al especialista de turno de acuerdo a esa patología. Cuán importante es trabajar interdisciplinariamente, porque si mi colega que ve a un paciente con artritis periférica, si él tiene presente que esa patología puede ser una manifestación extraintestinal de una patología de gastro, él como buen colega debería de interconsultar conmigo para que yo pueda descartar su sospecha, porque si no, no va a mejorar con el tratamiento que él le dé, me explico, porque es una manifestación de otra enfermedad, que no la maneja quizás el reumatólogo, sino que la maneja el gastroenterólogo. La diarrea sanguinolenta, la proctorragia o la urgencia rectal siempre van a ser los síntomas más frecuentes. Entonces, paciente joven de 20 años con diarrea sanguinolenta, urgencia rectal, piensen en enfermedad inflamatoria. Como todo paciente con sangrado, signos vitales, ver si está hemodinámicamente estable, tacto rectal, o sea, volvemos a la clase de hemorragia digestiva baja.
hacemos el mismo manejo porque hasta ese momento solamente sabemos que el paciente ha sangrado por el recto y nosotros tenemos que manejarlo como cualquier hemorragia digestiva baja. Entonces, si la manejamos así, sabemos que hay que hacer colonoscopía y que la colonoscopía me va a llevar que lo ingrese el paciente porque hay que prepararlo. ¿Sí se acuerdan? ¿Con qué lo preparábamos el paciente? ¿Alguien que me explique cómo era la preparación de la colono? Se le daba un laxante, no me acuerdo cuál era. Ajá, sí, se da un laxante, pero ¿en cuánto de agua preparaba yo ese laxante? Es 1 litro, ¿no? No. Ya, oye, ustedes ya se olvidan. Eso se prepara en 4 litros porque son 4 sobres que vienen del laxante. Entonces es 1 galón, ¿ya? Así se les hace más fácil. 1 galón que el paciente va a empezar a prepararse desde el día anterior al estudio para poder encontrar que realmente no haya materia fecal en el colon. Aplica para todo paciente que se vaya a hacer colonoscopía. Es el procedimiento el mismo. Preparación con el polietilenglicol y estar con dieta líquida el día anterior para que no se vuelva a formar materia fecal. Bueno, lo tengo listo mi paciente, le hago la endoscopía. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar eritema, congestión, una mucosa que si tú tocas con el endoscopio va a sangrar, vas a encontrar úlceras, vas a encontrar quizás estenosis, o sea, vas a encontrar algo terrible a nivel del colon. Yo en ese momento digo sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Sospecha. No puedo poner el sello. ¿Por qué? Porque no le he hecho la biopsia. Debo de tomar biopsia en estos pacientes, sí o sí. Entonces, yo tomo la biopsia y la biopsia es quien me va a definir si tiene o no tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. La biopsia me tiene que decir que hay un infiltrado basal de células plasmáticas, que hay un infiltrado basal y subcríptico de las células plasmáticas y que esta enfermedad difusa en toda la mucosa, hay presencia de neutrófilos y está distorsionada la arquitectura celular. Si me dice todo este poco de bla, 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 como yo lo he leído, el patólogo te va a poner enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa. Es ahí donde yo tengo el diagnóstico de mi paciente. Puedo manejar ciertos estudios de laboratorio, como la calprotectina fecal, que ustedes la van a leer en muchos artículos nuevos, que es un marcador o un indicador de que hay una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no me determina si es Crohn o CU, no me discrimina, solo me habla en genérico. Si hay un aumento de la C reactiva, también me habla en genérico. Si hay anemia igual, si hay albuminemia igual. Pero la patología es importante porque sí me va a decir con nombre y apellido la enfermedad que es. Entonces, importantísimo. Colonoscopía con toma de biopsia. Ya tengo a mi paciente estudiado, mi paciente con diarrea, con dolor, hizo fiebre, 20 años de edad, vive una vida estresante, vive una vida desequilibrada, le hago la colono, la histología me dice que es una CU, bien, y ahora, en primer lugar, entender que no se va a curar, entenderlo así. Es una patología autoinmune con un patrón de susceptibilidad genético que va a estar siempre ahí. Entonces, ¿para qué me sirve el tratamiento? El tratamiento tiene objetivos muy claros, que yo no voy a engañar al paciente. Yo a usted no lo voy a curar, yo a usted lo voy a llevar a la remisión clínica. Vamos a hablar con criterio. ¿Qué significa eso? Que el paciente no va a estar con dolor y que el paciente va a dejar de hacer diarreas. Ese es el primer gran objetivo del tratamiento en esta patología, llevarlo a la remisión clínica.
sin síntomas, con lo cual no lo he curado, solamente lo tengo en remisión. ¿Se acuerdan que les dije al principio que va a haber etapas de remisión y de exacerbación? Bien, tengo que lograr que el paciente entienda que va a entrar en una etapa de remisión con el tratamiento. Va a entrar en una etapa de remisión endoscópica. ¿Qué quiere decir? Que todo ese patrón horrible que encontré de úlceras, de sangrado, de que pase el endoscopio y sangra, no lo voy a encontrar y voy a ver un colon de apariencia normal. Eso se llama remisión endoscópica. Llevarlo a remisión histológica es más complicado y no es lo que se debería de buscar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente sin síntomas, un colon normal a la inspección, pero si yo tomo la biopsia voy a encontrar las lesiones subcrípticas. Entonces yo no puedo hablar de remisión histológica, porque yo no voy a curar al paciente. ¿Sí me entienden esa parte? Entonces es importante que ustedes no se afanen, por así decirlo, en tener una biopsia normal, porque no va a ser normal, porque el paciente tiene un diagnóstico, tiene una colitis ulcerativa. No confundir, por favor. Vamos, el tratamiento también va dirigido a que en el tiempo yo no tenga que usar tanto corticoides como parte del tratamiento. Mi objetivo va a ser que en el tiempo mi paciente no tenga cáncer de colon, que es una de las complicaciones que puede haber. Y lo más importante, tengo que mejorarle la calidad de vida a mi paciente y tengo que disminuir esta discapacidad. A ver, entiéndase por discapacidad, no que el paciente esté incapacitado para hacer cualquier cosa, no. Discapacidad se entiende en este caso como esa situación que el paciente, al estar con síntomas, se aleja de su vida social, no va al trabajo, pasa en cama, se deprime, se empeora. Entonces, esa discapacidad de llevar una vida aparentemente normal es que yo tengo que tratar de que no esté presente y llevarlo a su vida normal antes de que presente estos síntomas. Porque la enfermedad no se adquiere, hay una predisposición. Quiere decir que todos estamos quizás con una latente enfermedad inflamatoria intestinal. En el momento que nuestro equilibrio se desmorone, puede hacer aparición esta, y no solamente esta, puede aparecer el lupus, puede aparecer un montón de enfermedades autoinmunes que son productos del desequilibrio del organismo. Fármacos, tenemos la mesalazina, que es el con el que se empieza, y se utiliza corticoides y terapia biológica. En realidad, la terapia biológica es lo que está a primera mano en países de primer mundo donde esto se maneja de esta manera. Acá, lamentablemente, no tenemos la aprobación del cuadro básico de este tipo de terapia. No tenemos la accesibilidad porque son fármacos muy caros. Antes de instaurar una terapia biológica, tengo que descartar que mi paciente tenga tuberculosis, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Tengo que descartar que no tenga ninguna patología neurológica o patología psiquiátrica. Entonces, debo de hacer todo un estudio rápido para ver si es que lo meto o no lo meto a terapia biológica. Entonces, aquí en el país lo que más se utiliza es la mesalazina combinada con los corticoides. Esto siempre y cuando el paciente sea diagnosticado de una forma en pasos en consulta externa. Porque hay un evento que es una exacerbación grande de mi paciente con CU que lo va a llevar al hospital, a ingresarlo, a ponerle una vía y a estar con la preocupación de que no nos haga un megacolon tóxico, que es la gran complicación en los pacientes con colitis ulcerativa. Yo tengo que estar valorando que con el tratamiento que le instauro, que son corticoides endovenosos cuando está en la fase aguda, debo de evaluar que vayan mejorando las deposiciones, que ya no haya sangrado digestivo, que no haya distensión abdominal,
ante la primera sospecha de que haya algún tipo de enlentecimiento del colon, que ustedes no escuchen ruidos hidroaéreos, que el paciente empiece a ponerse como que el vientre en tabla, llevarlo a sala de rayos X y ver si el transverso, el colon transverso está doblado de su tamaño, está con signos de inflamación. Esto es un megacolon tóxico y lamentablemente pocos se salvan de realizar una colectomía, porque ese es el tratamiento en estos pacientes. Imagínense, radical. Te vuelo el colon, como se le dice vulgarmente al paciente, te quedaste sin colon, porque te llevó una complicación tal que era o sacarte el colon o te morías. Entonces, sí es difícil determinar en qué momento este paciente no es simplemente un cólico, un dolor, sino que decir, ¿sabes qué? Anda al hospital, hay que ingresarte, hay que darte tratamiento. La colitis ulcerativa por eso es así discapacitante, más es por eso, porque afecta la calidad de vida. Evitamos el cáncer con controles anuales o cada 2 años, donde yo voy a hacer una colonoscopía y voy a darme cuenta si es que hay algún pólipo que haya crecido sobre esa mucosa enferma, o me voy a dar cuenta si ya realmente está establecida, desaparecida la inflamación, etc. Entonces, la vigilancia endoscópica es importantísimo en esta enfermedad para evitar complicaciones. De ahí hay pacientes que a pesar de los corticoides no mejoran, son llamados pacientes córtico-refractarios, con lo cual tengo otro tipo de medicamentos como la mesalazina, también tengo medicamentos tipo azatriopina, donde yo le voy a dar a mi paciente para tratar de mejorar esta respuesta que es autoinmune. Realmente tratar una colitis ulcerativa es todo lograr una hazaña, porque dentro del diferencial muchas veces nos confundimos y creemos que es una úlcera, una hemorroides, y no sospechamos. Con que ustedes sospechen, créanme que para mí me voy contenta diciéndoles, aprendieron lo más importante, que es sospechar enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo etario de pacientes. Bien, vamos a entrar en enfermedad de Crohn, pero sí les voy a dar un descanso, ¿ya? Un tiempito para que todos nos tomemos y no se desconecten. Lo único que quiero, yo voy a parar acá, a ver, parar acá la grabación. Stop. Ya, no, ¿qué hago? Estoy loca. Acá. Entonces, aquí paro y por favor se apagan la cámara, apagan el micrófono y volvemos en 15 minutos. Ya. Bien. Una vez que ya hemos establecido las manifestaciones clínicas, que hemos establecido el tratamiento más común, que hemos establecido ya un diferencial, tenemos otra enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. Prácticamente no podría decirse, ¿saben qué? Si ya saben una, la otra es más fácil. No. La diferencia radica en saber distinguir cuál es una y cuál es otra, porque tienen síntomas muy parecidos, tienen presentaciones muy parecidas. También tiene diarrea, también tiene fiebre, también tiene dolor. Entonces, ¿cuál es cuál? Es importante que hasta que ustedes no tengan todo un conglomerado de signos, síntomas, endoscopía, laboratorio, biopsia, marcadores inmunológicos, no podamos definir. Lo que vamos a tener siempre es la sospecha de enfermedad de Crohn, pero ya definir como tal la patología solamente cuando tengamos el conjunto de síntomas, exámenes, laboratorio, imágenes, endoscopía, etc. También es una enfermedad inflamatoria crónica, afecta a todo el tracto gastrointestinal. La etiología no está definida, igual que la otra,
pero también surge la interacción de factores genéticos, ambientales y también relacionados con la microbiota intestinal. Causa un daño más grande que el anterior porque el daño es transmural y las úlceras que se van a presentar pueden llegar a tener complicaciones este paciente tan grandes como fístulas, estenosis y abscesos. ¿Se acuerdan que en CU les dije que la afectación es simétrica? Bien, acá es asimétrica. ¿Qué quiero decir? Que hay zonas de mucosa sana que están mezcladas con zonas de mucosa que está con lesiones. Y puede comprometer cualquier sitio del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Puede estar comprometido. Pueden haber las lesiones en esófago, en estómago, en intestino, en colon, etc. Lo que más se afecta, de acuerdo a la frecuencia, es íleon terminal, colon y región perianal. Entonces, debo de saber que si tengo afectado más íleon, colon y región perianal y que este paciente me va quizás a presentar los mismos síntomas de la CU, y entonces, ¿cuál es cuál? Si tenemos a la misma afectación. Bien, la edad diagnóstico aquí como que algo nos ayudaría porque hay un mayor pico en los adolescentes. Entonces, prácticamente, si yo tengo que un paciente de 15, 16 años, más sospecharía en Crohn que CU. Igual tengo que sospechar en ambas, pero más me inclinaría porque probablemente sea un Crohn por edad. Y en los adultos mayores, aquí sí que no hay una diferencia significativa porque tengo ambos entre los mismos picos de edad, tanto los 60 años para Crohn como para CU. Yo tengo igual las mismas características de que se da más en países desarrollados que en los subdesarrollados. Se está presentando un aumento de los casos porque estamos adaptando esta cultura de comer rápido, de comer en la calle, de comer comida chatarra, de comer comida preparada, congelada, etc. Dentro de las causas, es desconocida. Se dice que puede haber una respuesta inmune aberrante a la microbiota intestinal, o sea, tu organismo altera tu misma microbiota en individuos susceptibles. O sea, tiene mucho que ver la genética y la susceptibilidad. Y aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con enfermedad inflamatoria, por lo general, podría también presentarse en los hijos, en los nietos, etcétera, de algún familiar que haya tenido la misma enfermedad. Fíjense como acá no hay un gol estándar, no hay algo que yo determine, hagan esto y vamos a saber sí o sí. No, acá tengo que tener muchos parámetros clínicos, endoscópicos, histológicos, imágenes y de laboratorio. Para yo completar todo esto, en teoría, si hago las cosas y me salen todos los turnos rápido, debo de hacerlo en menos de 12 meses, tener ya un diagnóstico. Pero eso es en teoría. ¿Qué sucede acá, chicos? Hospital público, vamos. ¿Cuándo me sale el turno para la endoscopía? ¿Cuándo me sale el turno para el laboratorio? ¿Cuándo me sale el turno para la imagen? ¿Cuándo me sale el turno para poder ver los resultados? A ver, pongan un número, más o menos, ¿en qué tiempo yo tendría diagnóstico? En 2 meses está de 3 suerte. años. Entonces, Tal vez. más de un año, chicos, más de un año. Más de un año si lo hago por consulta externa, ¿verdad? Si ya hago el paciente con un debut de la enfermedad de sangrado masivo, de fiebre, de diarrea, de dolor, yo lo puedo sospechar más rápido, entro a la colono rápido porque ya está ingresado el paciente por hospitalización y podría llegar a un diagnóstico más rápido en el debut de la enfermedad. Pero si es así nomás, que estoy sospechando y que vamos con los tiempos ahí de acuerdo a la consulta externa, me llevo más de 12 meses. Cuando el promedio debe ser menos.
Debo de hacer muchas preguntas. Dentro de las preguntas ustedes ya conocen las mismas. A ver, si tengo diarrea, ¿cuándo? ¿En qué momento se presenta? ¿Tiene sangre? ¿Tiene moco? ¿Tiene pus? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Cede el dolor con la defecación? ¿Empeora con la defecación? ¿Viajó quizás en países desarrollados? ¿Viajó a Ecuador, por ejemplo? Estamos considerados como región endémica. O sea, viajó a Brasil, viajó a Perú, hago diferentes preguntas si estoy en un país desarrollado. Aquí mismo, ¿qué es lo que hago? Podría preguntar si viajó al campo, viajó a la Amazonía, estuvo en contacto quizás con alguna agua de pozo o bebió agua de río, ¿verdad? Porque también podemos tener aquí parasitosis extensas en personas que no están acostumbradas a beber este tipo de agua, de consumir quizás alimentos que no están bien cocidos. Podría darse también en nuestra población. Entonces yo pregunto, ¿fuma, señor? ¿Tomó antiinflamatorios? ¿Estuvo con toma de antibióticos? ¿Tuvo alguna cirugía que tuvo que tomar algún tipo de antibióticos? ¿Usted consume alcohol? ¿Tiene algún tipo utiliza algún tipo de droga? Etcétera. Como también hay manifestaciones extraintestinales, también pregunto si hay algún tipo de manifestación dermatológica, si es que el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, que yo pueda sospechar que en este paciente mayor de 60 años, este sangrado digestivo puede ser un cáncer de colon. Tengo que preguntar todo tengo que preguntar tanto en una como en la otra. En realidad vamos a tener como manifestaciones intestinales, diarrea crónica, lo mismo que en la CU, dolor abdominal, lo mismo que en la CU, y pueden haber lesiones perianales, pueden encontrar fístulas, que quizás eso es algo que podría diferenciar de la CU. Si es que llega a tener el paciente alguna fístula, prácticamente hemos hecho el 50% del diagnóstico, que es Crohn, porque es la enfermedad que realmente produce fístulas. Y sí, el debut puede ser alguna obstrucción intestinal por alguna estenosis, también tenemos un diferencial porque prácticamente en la CU no hay aquello, porque les dije que era de colon. Si yo tengo algún tipo de estenosis o alguna obstrucción intestinal a nivel yeyunal, sospecharía que es Crohn, porque el Crohn me afecta todo el tubo digestivo. Colitis ulcerativa, no. Entonces, ahí vamos sacando ciertas diferencias. Puedo tener un paciente con reumatismo, con afectación dermatológica, renal, donde realmente el especialista que agarra a este paciente debería de tener la sospecha y mandarlo al gastroenterólogo. Puede también tener fiebre, que también había en la CU. Astenia también había. Entonces, es difícil determinar cuál es cuál. Es difícil. Son dos patologías sobrepuestas. En algunos casos, a pesar de tomar las biopsias, hay las características tanto de la una como en la otra, porque puede haber las dos enfermedades en un mismo individuo, que es algo rarísimo, pero puede haber una CU con un Crohn. Demasiada mala suerte, chicos. Debe de valorarse con hemograma, reactantes de fase aguda, hago todos los laboratorios, habidos y por haber, hepatograma, ionograma, función renal, albúmina, le pido VIH, le pido si es que tiene antecedentes de celiaquía, vuelvo a pedir calprotectina fecal como marcador de inflamación. Hay marcadores como el ASCA y ANCA que no son exclusivos de inflamatorio intestinal, pero siempre están positivos. Los pido igual, los solicito. Bueno, prueba genética ya eso es un poco más costoso, pero bueno, la bibliografía lo dice. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, yo les dije que cuando no encontramos sangrado en colon o en la parte del tracto digestivo superior, tengo que estudiar intestino medio. ¿Lo recuerdan? Bien, aquí les presento a la capsulita endoscópica. Miren que es prácticamente como una cápsula grande,
con la cual yo voy a estudiar intestino medio. ¿Por qué? Porque el Crohn me abarca todo el tracto digestivo. Entonces, parte de mi estudio es observar si es que no hay lesiones a nivel de intestino medio. Pero cuando yo hago o cuando utilizo cápsulas, siempre y cuando en la videocolono o en la veda no encuentre lesiones y el paciente tenga dolor abdominal y diarrea con sangre. Entonces, dentro de mi descarte, voy a utilizar la cápsula. Pero, aquí viene un gran pero. Siempre y cuando yo haya descartado que no tenga este paciente estenosis. Si mi paciente, yo le pido una tomografía, una enteroresonancia, imágenes. ¿Se acuerdan que hay criterios también de imágenes? Si mi paciente no tiene estenosis y yo veo que va a pasar la cápsula, indico cápsula. Caso contrario, no, porque se va a quedar atrapada, va a causar obstrucción y voy a tener otra complicación más en un paciente que de por sí ya estaba complicado. Entonces, cápsula endoscópica como estudio, siempre y cuando esté comprobado que el paciente no tenga estenosis y lo compruebo por medio de estudios de enteroresonancia, que son imágenes que me... Y también la clínica, pues no, es un paciente que debería de tener ruidos hidroaéreos presentes, es un paciente que debería de realizar flatos tanto por abajo como por arriba, o sea, no tener ningún signo de obstrucción intestinal. Doctora, ¿y si hay estenosis? No se coloca la cápsula, vamos y utilizamos la enteroscopía, que la enteroscopía les había comentado que es un estudio prácticamente como un endoscopio, pero un poco más extenso, donde donde podemos llegar hasta el yeyuno, ya que tiene esa facilidad. Previamente también hago estudios, o sea, si yo veo que hay estenosis, hago con enteroscopía para llegar hasta el sitio de estenosis y poder realizar dilatación de ese sitio. ¿Se acuerdan cuando se realizaba dilataciones en acalasia? Pues bien, también puedo realizar dilataciones a nivel de intestino delgado para poder hacer que avance, que tenga un tránsito adecuado, porque el paciente me va a debutar con una obstrucción intestinal y va a tener que terminar en cirugía con una yeyunostomía, porque nosotros, si tenemos una obstrucción, va a haber una necrosis, va a haber una pérdida de ese intestino, con lo cual necesitamos resecarlo. Entonces, fíjense cómo el Crohn se nos va complicando más. Entonces, definir qué es mejor, tener CU o tener Crohn, la verdad que no he encontrado todavía la respuesta, porque Crohn lo tienen las personas a menor edad. Qué feo tener esta patología desde muy temprana edad. Va desde la boca hasta el ano, así que no sé dónde puede tener la lesión. Pero en cambio en la colitis ulcerativa puedo tener una crisis de exacerbación tan grande que me llegue a presentar al paciente un megacolon tóxico donde tenga que volarle el colon y tener una colectomía total. En fin, quizás yo pueda pensar que podría ser más llevadero la CU que el Crohn. Puede ser, porque tengo un sitio anatómico en concreto. En el Crohn tengo que estudiar más a mi paciente y con las estenosis hay muchas complicaciones. Tratamiento el mismo de la CU, el mismo, vamos desde los biológicos, los inmunosupresores, los corticoides, mesalazina, etc. Entonces, ustedes me dirán, bueno, doctora, y entonces, si es lo mismo, ¿para qué entonces me mato? ¿Le doy lo mismo? Pues sí, ya sospecho. No, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Tengo que tener en consideración que el factor de riesgo importante en la CU es que este paciente, a partir del 7º u 8º año de que esté con su diagnóstico, o sea, que ya esté con los síntomas que yo haya sospechado,
puede haber un cáncer de colon en esta mucosa afectada, por lo cual el estar estudiándolo con una colono frecuente, vamos a realizarlo para evitar este diagnóstico de cáncer de colon. Entonces es importante saber si es CU o es Crohn, porque en la CU yo tengo que estar alerta para que mi paciente no presente cáncer de colon. Si es un Crohn, tengo que estar alerta porque ante cualquier signo de pseudoobstrucción o de obstrucción intestinal es un paciente que debe de ser valorado por cirugía, porque si esto no lo manejamos clínicamente o la estenosis es tan grave que puede terminar en quirófano con resección intestinal. Entonces, sí es importante saber cuál es cuál, por el pronóstico, por el control endoscópico, y porque yo, en algún caso, si le tengo que dar tanto un biológico como un inmunosupresor a mi paciente, siempre tengo que saber si, en primer lugar, tiene una inflamación intestinal y, en segundo lugar, si es apto para este tratamiento. Hay que hacer RX de tórax, TAC de tórax, TAC de abdomen, hay que hacer serología para HIV, serología para hepatitis B, serología para hepatitis C, hay que hacer la prueba de tuberculosis, hay que saber si este paciente no tiene algún rasgo esquizofrénico o algún problema en el cual yo pueda exacerbar este biológico, alguna patología psiquiátrica que tenga. Es todo un manejo interdisciplinario el poder llegar a tener el diagnóstico y con el consecuente cuidado de este paciente. Este cuadrito es el resumen prácticamente de las dos enfermedades, son las diferencias, ¿verdad? Las diferencias que tengo tanto en la una como en la otra. Sí me gustaría que ustedes cuando hagan las preguntas, ¿verdad? Puedan colocar diferencias tanto en la una como en la otra para que ustedes se aprendan y sea más fácil. Entonces, igual les voy a pasar las diapositivas, pero aquí está como que el resumen de lo que es una y lo que es la otra patología. Porque ya se dieron cuenta que el tratamiento es el mismo, no tiene cura, va a haber remisión, va a haber exacerbación, tengo que llevarlo a la remisión también clínica, tengo que llevarlo a la remisión endoscópica, tengo que evaluar que este paciente no tenga signos de malnutrición, que no tenga anemia, que no tenga hipoproteinemia, porque estas diarreas a la larga van a causar desórdenes hidroelectrolíticos, desórdenes en la flora intestinal. Entonces, es todo un manejo interdisciplinario con varios especialistas de estos pacientes y por la edad tengo que dar contención psicológica. Debe del paciente estar con psicólogo durante todo el tratamiento de su enfermedad para que él pueda llegar a entenderla, para que él pueda mantener el tratamiento y no dejarlo, porque he tenido pacientes que lamentablemente han dejado el tratamiento porque simplemente se cansan y porque después del tratamiento no es que van a aparecer los síntomas al día siguiente, pueden estar meses sin síntomas y sin tratamiento, entonces dicen, ¿ves? ¿Para qué estaba tomando la medicina si estoy bien? Pero de repente puede llegar un desequilibrio tal de estrés o cualquier cosa o algún patógeno o alguna infección sobreagregada que van a tener un episodio peor que el episodio del debut, donde van a quedarse ingresados, a manejarse con corticoides endovenosos y también pueden complicarse y terminar en cirugía. Entonces, estos pacientes deben de tener esa contención psicológica para que puedan llegar a entender que a pesar de que están sin síntomas, no pueden dejar el tratamiento, ¿ok? Porque esto es lo más difícil para ellos, tener que estar sometido a un tratamiento y los episodios de exacerbación. No existe un paciente que esté en completa remisión durante toda la vida. ¿Por qué? Porque llevamos una vida estresada. Nadie vive en santa paz, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a uno los alteran más que a otros. Entonces,
estos pacientes deben de entender eso. Fíjense cómo no es tan fácil la patología, no es tan fácil decir, usted tiene Crohn, usted tiene SIBO. O sea, son patologías importantes, serias, comprometen la vida del paciente, sí, puede llegar a ser un cuadro tan agudo, el paciente estar tan mal que puede perforarse, hacer una obstrucción intestinal, un Crohn, puede perforarse, hacer una peritonitis, puede fallecer por una sepsis. Entonces, no es tan fácil. No es de que, ya, le doy el tratamiento, lo veo con el psicólogo y ya está. Buena alimentación, una vida prácticamente sin estrés, realizar deportes, llevar el tratamiento adecuadamente y los controles, que es lo más importante. Si después de esta clase, ustedes, de aquí en adelante, cuando tengan un paciente con diarrea, dolor abdominal, diarrea con sangre, dolor abdominal, fiebre, si ustedes empiezan a sospechar o quieren investigar enfermedad inflamatoria intestinal, creo que logré el objetivo de la clase. Empiecen a sospechar inflamatoria intestinal de aquí en adelante. Ese es el sentido de que yo les haya dado esta clase. Porque el manejo es del gastroenterólogo, chicos. Ustedes están en pregrado. Ustedes van a estar viendo el paciente cuando lo reciban, pero no van a ser quienes los manejen porque hay tratamientos muy sensibles y delicados que solamente los maneja el especialista. Pero si ustedes, como médico de guardia, médico residente, internos, rurales, les llega un joven con esta sintomatología y dentro de su criterio de diferencial sospechan en una inflamatoria y bingo que le pegan al diagnóstico, créanme que hacen la gran diferencia con el médico que manda antibiótico y que lo manda a la casa, ¿ya? ¿Qué es lo que manda? Cipro, Bactrim, Imodium, ¿verdad? Tómate suerito oral y ándate a la casa. Entonces yo no quiero que ustedes sean ese tipo de profesionales, sino que realmente tengan criterio clínico y sospecha diagnóstica. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Yo no sé Una preguntita. si me lo dicen para que no seguir recibiendo clases. Digan. Por ejemplo, usted mencionó que comer comida congelada podría, más después en un futuro cercano, también provocar alguna de estas enfermedades. A ver, es la variedad de cosas que tú puedes hacer dentro de tu alimentación. Comida congelada es una nada más, pero a veces tú comes comida chatarra, congelada, frituras, embutidos, enlatados, ¿verdad? A veces colocas diferentes tipos de salsas, comes muchas harinas. ¿A dónde quiero ir? A que nuestra alimentación y nuestra nutrición debe de ser lo más saludable, variada y lo más que puede llegar a la normalidad, o sea, variada, proteínas, legumbres, pocos carbohidratos, frutas, agua, etc. Si tú solamente te dedicas a comer comida procesada, no solamente puedes llegar a tener una enfermedad inflamatoria, puedes también tener cáncer de colon. Más adelante vamos a hablar del cáncer de colon, cómo ciertos alimentos pueden producir y haber una susceptibilidad también a nivel del intestino. El paciente, si el paciente te llega con diarrea con sangre, siempre va a estar ingresado. Grábense eso. El paciente en el debut de la enfermedad va a tener un ingreso, su primer ingreso hospitalario, y el manejo es como cualquier hemorragia digestiva. Hidratación, estabilización hemodinámica, tengo que prepararlo para la videocolono, ¿ya? Porque esos son los pasos a seguir. Es la internación del paciente. El paciente te llega con diarrea con sangre, acuérdense, van a recordar la clase de hemorragia digestiva, ingreso,
Los que han visto la práctica conmigo y que hemos visto pacientes con hemorragia digestiva, ¿dónde están? Están en el hospital, ¿verdad? No los estamos viendo en el consultorio, porque todo paciente con hemorragia digestiva se ingresa, porque tengo muchas causas, muchas. Tengo que empezar a definir cuál es cuál. Pero no deberíamos de dar antibióticos si hay diarrea con sangre y fiebre. No deberíamos de dar, chicos, no deberíamos. Deberíamos de sugerir ingreso del paciente. Bien. Parece que no hay más preguntas, entonces les agradezco por la atención. Espero haber cumplido con mi objetivo, ¿ya? Y nos vemos, si Dios lo permite, los que quieran ir a la práctica este sábado. Espero llegar en mi carro. Espero encontrar la memoria. Así que pidan por mí. Claro que sí, doctor. No me manden, no vuelvan a decir lo que me dijeron al principio. ¿Ya? No, ya. Ok, chicos, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, Doctora. doctora.